Instalaciones de enlace, contadores. La 17 serían instalaciones de enlace en los dispositivos de general, de dispositivos de mando y protección. Y aquí es donde entra, dentro del cuadro general de mando y protección, que es donde ya dijimos que empieza la instalación interior, hay una parte de la instalación que es el interruptor de control de potencia, que sigue perteneciendo en principio a la instalación de enlace. Ese interruptor de control de potencia está ya prácticamente también en desuso, ¿vale? Pero seguro que muchos de vosotros lo tenéis en vuestras casas. Es el dispositivo que controla la potencia. Si no, yo tengo contratado 3.500 vatios, por decir un valor. Si yo sobrepaso esa potencia, el interruptor de control de potencia disparará, ¿vale? Lo que hace es, como su propia palabra dice, controlar la potencia, para que no nos pasemos de lo que tenemos contratado, ¿vale? Eso antiguamente se colocaba en el cuadro y va precintado, ¿vale? Porque seguro de que muchos de vosotros estáis familiarizados con ello. Lleva una anilla precintado para que nadie lo pueda manipular, ¿vale? Pero ahora ya se está concentrando, está integrado dentro del módulo de contadores, ¿vale? Ahora los que tengáis contadores modernos, si os paséis de potencia, va a disparar directamente. Tendréis que bajar el magneto térmico y esperar un tiempo y volverlo a rearmar para que se rearme el ICP, ¿vale? Ha cambiado. Pues fijaros que hay cosas del reglamento que no vienen o que no mencionan, ¿vale? La 18, instalaciones de puesta a tierra. Esto ya también lo veremos porque es muy importante también, ¿vale? Porque es el tema de las protecciones, que ya hemos comentado ahí el otro día. Las tierras son imprescindibles para proteger a las personas. Si una instalación no tiene tierra, tenemos el riesgo de que haya una electrocución, ¿vale? En caso de una derivación a masa de cualquier electrodoméstico o cualquier aparato que tenga una parte metálica y la pueda tocar alguien, si hay una derivación, si no tenemos tierra, hay posible electrocución, ¿vale? Y, lógicamente, es el dispositivo que va asociado con el interruptor diferencial, ¿vale? Ya veremos, porque nos bajaremos también algunas aplicaciones para que veáis cómo funciona, pero esa intensidad que se ve que se deriva a tierra, luego va a venir por el neutro y es lo que va a hacer que dispare, porque el diferencial, ya lo veremos, lo que hace es que la intensidad de la fase y la intensidad del neutro, la suma de las dos tiene que ser 0, ¿vale? Si dispara por caer a tierra, se va a derivar por el neutro, va a haber un incremento de intensidad por uno de los conductores. En cuanto el diferencial detecte que hay uno que la suma vectorial de los dos no es 0, va a disparar. Ahora os parecerá un poquito chino, pero bueno, hay una aplicación por ahí, un software muy, muy bueno que ya lo veremos para que comprendáis cómo funciona realmente un interruptor diferencial. La 19, muy importante, es instalaciones de interior, ¿vale? Fijaros que, bueno, esta, por ejemplo, la 19, todas estas que aparecen aquí, 18, 19 tienen guía, si no me equivoco. La 17, la 18 tienen que tener guía. Lo que pasa es que, como va estructurado, como podéis comprobar, instalaciones de interior, la tierra está dentro del apartado de protecciones, que también tiene su guía. Instalaciones de puesta a tierra. Instalaciones interior. Esta, por ejemplo, de instalaciones interior, porque vuelvo a repetir, como tenemos guía, nos bajamos la guía, ¿vale? Aquí tenéis el documento y esto es igual que igual que la línea general de alimentación, que la ITCBT de la línea general de alimentación o la ITCBT de las derivaciones individuales. Aquí nos está estableciendo, fijaros, caídas de tensión máximas permitidas del 3% y del 5%, 3% para alumbrado y 5% para demás usos. Esto sería, para que lo entendáis, en el cuadro general de mando y protección, que es el cuadro que tenéis en vuestra vivienda, por ejemplo, ¿vale? Tenéis unas protecciones, todas las líneas que alimentan, por la línea que alimenta alumbrado, pues la de alumbrado sería la caída que tenemos que darle a esa línea, la máxima que podemos darle es un 3%, ¿vale? Si es un circuito de otros usos, el 5%, ¿vale? Por ejemplo, fuerza. Pero claro, en viviendas, que es lo que pone aquí, vamos a leerlo, la sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea
salvo lo prescrito en las instituciones particulares, menor del 3% de la tensión nominal para cualquier circuito interior de viviendas. Es decir, que en el caso de las viviendas es un 3% para todos los circuitos. Pero si estuviéramos calculando otra instalación interior que no fuera una vivienda, por ejemplo, un local comercial, un bar, ¿vale? Bueno, un local comercial, un local de pública concurrencia, un bar. Ahí sí que en el cuadro general de demanda y protección tendríamos que establecer máximas caídas de tensión del 3% para alumbrado y del 5% para los demás usos, ¿vale? Intensidades máximas admisibles y aquí a donde quiero ir. ¿Veis? Aparece una tabla muy parecida, vamos, y casi prácticamente muy parecida a lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Fijaros, lo que pasa que aquí sí es verdad que nos dan una descripción muy breve, ¿vale? Muy clara de los tipos de montajes. Por ejemplo, en la A, tubos empotrados en paredes aislantes. Ya habéis visto, ¿vale? B, conductores aislados en tubos en montaje superficial o empotrados, que es lo que os he comentado, ¿vale? El E y el F, pues serían pues lo que se llama al aire, que serían en bandejas, ¿vale? Perforadas. Aquí fijaros que no aparece el D. Pero esta tabla, voy a repetir, esta tabla, el problema o el inconveniente que tiene es que no está actualizada, ¿vale? No, con los cambios que ha habido. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Si tenemos que calcular una instalación interior, tendríamos que venirnos a esta, la de Prysmian, ¿vale? Y entonces, en función del montaje, si es una vivienda, por ejemplo, imaginaros que es lo más típico, empotrado, B1, unipolar, tendríamos que venirnos aquí a PVC2. Lo bueno que tiene el reglamento es que ahí nos lo da todo muy masticadito. Ya lo veremos cuando estudiemos las guías de instalaciones de viviendas. Nos lo da súper masticado. Nos dice, para alumbrado, tienes que colocar 1,5. Protección, interruptor automático magnetotérmico de 10 amperios. ¿Que vas a colocar un circuito de usos varios, lo que sería enchufes? Nos lo dice claramente, 2,5. Magnetotérmico, 16. ¿Que vamos a colocar una vitrocerámica? Nos dice el reglamento, pues tú tienes que colocar aquí 6 milímetros parados con protección de 25 amperios. Es decir, que el reglamento, en el caso de las viviendas, ya veréis que nos lo da masticadito, muy sencillito. Nos lo da prácticamente, y eso nos va a servir de orientación o de guía para el resto de instalaciones que calculemos, ¿entendido? Por lo tanto, es muy importante entender las instalaciones de interior porque nos va a facilitar mucho la compresión para el resto de instalaciones de interior, ¿vale? Pero claro, si no fuera una vivienda, si fuera un local comercial, un bar, por ejemplo, pues sí que nos tendríamos que venir a estas tablas para empezar a calcular, ¿entendido? Porque ya, lógicamente, tendríamos que hacer cálculos en función de las potencias de los receptores, ¿vale? De los receptores, que si hay un arcón, que si hay un congelador, que si hay un aire acondicionado, ya tendríamos que, en función de las potencias, empezar a hacer cálculos. En las viviendas no, en las viviendas nos dice, tú tienes que colocar el cuadro de esta forma, ya está. Los colores, que ya los comenté, el azul siempre va a ser el neutro, el conductor de protección de tierra es el amarillo-verde y luego el gris, el marrón y el negro se utilizan para las fases, ¿vale? La 20, sistemas de instalación, ¿vale? Esto sería lo de los tubos, ¿vale? Tipo de montajes, tubos y demás. La 21, no, perdón, es la 21, es la de tubos. Esto ITC lo que habla es de los tubos. Entonces, si nos vamos aquí más abajo, ¿vale? Diámetro exterior mínimo de los tubos en función del número y sección de los conductores, ¿vale? Diámetro exterior mínimo de tubos en función del número y la sección de los conductores. Diámetro exterior de los tubos. Aquí nos están diciendo ya qué diámetro de tubo tengo que utilizar en función de la sección y del número de conductores que vayan dentro de ese tubo, ¿vale? Entonces nos están estableciendo qué diámetro de tubo es el que tengo que utilizar. La 21, la 22, protecciones contra sobreintensidades. Esto se refiere a sobreintensidades. Hay dos tipos de sobreintensidades. Las sobrecargas y los cortocircuitos, ¿vale? ¿Qué dispositivos son los que protegen contra sobreintensidades? Los interruptores automáticos, ¿vale? Por ejemplo, situándonos en una vivienda, vosotros vais a tener un interruptor automático general, ¿vale? Que es el que donde pasa toda la intensidad de la instalación, el interruptor automático general.
que es un dispositivo que protege contra sobrecargas y cortocircuitos. Vais a tener el diferencial, que ya hemos comentado, que ese es el dispositivo para proteger a las personas, ¿vale? Ando perdido siempre. Ayer también estaba aquí. Se va a meter a superior. El interruptor diferencial, que es el de proteger a las personas, y luego están los PIAs, pequeños interruptores automáticos, que es cada interruptor automático que protege a cada uno de los circuitos. Esos serían los dispositivos de protección que tenemos en un cuadro general de protección. Entonces, aquí esta ITC, la que se refiere es a las sobreintensidades, es decir, a los interruptores automáticos, ¿vale? Que son los dispositivos que protegen contra sobrecargas y cortocircuitos. Ahora, tendríamos que saber o diferenciar qué es una sobrecarga y qué es un cortocircuito. Bien, ¿qué es una sobrecarga? La sobrecarga es, imaginaros que nosotros tenemos una sección que nos ha salido, que la máxima intensidad admisible de ese conductor nos ha salido que es 24 amperios o 23 amperios. Yo, para que ese conductor no llegue nunca a esa intensidad, lo que coloco es un magnetotérmico de 20, imaginar, ¿vale? Ya está, con un magnetotérmico de 20 estoy evitando que ese conductor sobrepase esa intensidad. ¿Qué pasará cuando pasen por ese conductor 23, 24, 25 o más amperios? Pues que con los magnetotérmicos tienen unas curvas, ¿vale?, de disparo, y entonces disparará en un tiempo determinado. Dependerá. Cuanto mayor sea la intensidad, el tiempo de disparo será menor. ¿Entendido? Eso es una sobrecarga. El otro concepto es el cortocircuito. El cortocircuito es cuando se produce un contacto entre un conductor activo y neutro, es decir, un conductor activo, una de las fases, y neutro, con impedancia, se llama, dice así, impedancia inapreciable, ¿vale? Para que lo entendáis, es si yo junto una fase y un neutro, se produce un cortocircuito, ¿vale? Un cortocircuito. Cuando yo junto una fase y un neutro, ¿qué se produce? Pues como no hay resistencia, ¿vale? Porque entre fase y neutro, para que lo entendáis, imaginaros, yo conecto una lámpara y se enciende, ¿no? Pero si yo voy, o soy un cafre, o por lo que sea, o por un defecto de aislamiento, o lo que sea, se juntan los dos cables sin ninguna impedancia, ¿vale?, entre ellos, lo que se va a producir es una intensidad elevadísima, muy grande, ¿vale? Entonces, ahí ya el disparo es inmediato. El magnetotérmico tiene que actuar de forma inmediata, ¿vale? Eso es un cortocircuito. ¿Entendéis la diferencia, no? Bueno, pues eso es los dispositivos de sobreintensidades. Luego está la 23, que son las sobretensiones. Las sobretensiones, aquí se refiere a tensiones por encima de lo normal. Nosotros tenemos tensiones en nuestra vivienda de 230, perdón, en monofásico, 400 en trifásica. Pero por diferentes circunstancias podemos encontrarnos en situaciones puntuales en nuestra instalación con tensiones superiores, ¿vale? Esos son sobretensiones. ¿El motivo de esas sobretensiones cuáles suelen ser? Pues hay muy variadas, principalmente de carácter intempestivo, que suele ser tormentas, ¿vale? Cuando hay tormentas, ¿vale? Se suelen producir muchas sobretensiones, se suelen en sitios, por ejemplo, vosotros aquí que vivimos en la sierra, en núcleos urbanos es muy difícil, pero los que vivís a lo mejor, como me pasa a mí, que vivimos un poquito a las afueras, yo vivo en los arroyos, vivimos a las afueras, entonces ahí estamos muy expuestos a ese tipo de situaciones, que caiga un rayo y a través de la línea aérea, ¡pumba!, me vaya directamente a casa. En unas instalaciones urbanas es ya más difícil, suelen ir cables en subterráneo y demás, es mucho más difícil que se produzcan sobretensiones. O un sitio donde hay un pararrayos, también, los pararrayos, ahí donde se producen las descargas, cerca de pararrayos y demás, alguna instalación puede, por efectos magnéticos, también podría haber sobretensiones. Y luego también están los efectos de maniobras de la compañía eléctrica, ¿vale? En los centros de transformación, maniobras que hagan ellos puedan afectar o producir sobretensiones. O sobretensiones también se pueden dar, aquí no tanto, pero en zonas muy urbanas sí, cerca de núcleos, de zonas industriales, de polígonos industriales. Imaginaros
que en un polígono industrial se produce una potencia, un exceso de potencia en horas puntuales, la compañía, para evitar caídas de tensión, tiene que subir los valores de tensión de ese transformador, ¿vale? Para dar servicio y evitar caídas de tensión en una zona donde requiere una gran carga, por ejemplo, un polígono industrial, donde hay mucho... Y luego llega la noche y esa carga disminuye, se reduce. ¿Qué pasa? Que ese transformador, como no hay tanta caída de tensión, se producen unas tensiones altas. Hablo altas que a lo mejor en vez de 230 podríamos encontrarnos en algunas instalaciones o viviendas con 240 y tantos voltios. Entonces, antiguamente ya no tanto, porque ahora ya prácticamente las lámparas que utilizamos, la iluminación es lámpara de descarga, LED y demás, pero antiguamente las incandescentes iban filamento a tomamientos, ¿vale? Solía producirse por esas sobretensiones, ¿vale? Bueno, pues este es el otro fenómeno que puede darse, ¿vale? Las sobretensiones. La 24, protección contra contactos directos e indirectos. Esta, la 24, sería la protección contra la protección de las personas, ¿vale? Los diferenciales principalmente y la puesta a tierra son los dispositivos de protección contra personas. Y luego hay otra protección que es el aislamiento directamente. Por eso hay que distinguir lo que es un contacto directo con un contacto indirecto. Estos conceptos son muy importantes. ¿Qué es un contacto directo? Contacto directo es muy sencillo, que yo directamente toco los cables. Donde hay tensión, voy allí y toco. Y me da un meneo, es un contacto directo con la tensión. La propia palabra lo dice. A diferencia de un contacto indirecto, que el indirecto es que yo toco un elemento que en condiciones normales no debería dar corriente. Por ejemplo, os puse el caso ayer de una lavadora o cualquier electrodoméstico o receptor de nuestra instalación que en condiciones normales está con una carcasa o un elemento metálico, condiciones normales, si yo toco esa parte metálica no me debería dar corriente, pero si hay un defecto de aislamiento, una venilla o algo está tocando esa parte metálica, cuando yo toque me da corriente.